Sí, señor, estamos de regreso. Bueno, el tema de la reforma fiscal, que ha motivado diferentes reacciones. Por ahí anda un comunicado de Adozona planteando su posición, si Eric me hace el favor, donde señala los efectos que podría tener si se aprueba cómo está la reforma tributaria, donde en este comunicado Adozona expresa que desde Adozona reconocemos la necesidad que tiene el Estado de tener una mayor recaudación para poder hacer más y mejores inversiones para la nación. No obstante, en lo que respecta a la propuesta de gravar con impuestos sobre la renta a las operaciones de los parques de zonas francas, consideramos que esto debe ser revisado. El modelo de zonas francas es equivalente en todos los países de la región de ERE-CAFTA con los cuales competimos y en ninguno existe una figura tributaria como la que se está proponiendo, lo que nos resta competitividad. Nuestros parques de zonas francas están prácticamente llenos y lo que necesitamos es crear más parques y construir más techo industrial, por lo que si restamos competitividad a los parques de zonas francas, no tendremos cómo crecer y atraer más inversiones y a la vez generar más empleos y beneficios para la comunidad. Confiamos en que esto sea revisado. Antes de que se publicara este comunicado de Adozona, nosotros mostrábamos justamente esa preocupación en la mañana de hoy en el programa Mañana Boreal, donde señalábamos que el tema de zona franca debe ser revisado muy bien, objetivamente. No digo que la comisión que estudió o el equipo que hizo la reforma quizás no lo haya hecho, pero miren, el régimen de zona franca es delicado. Por 50 centavos de dólar o $1 por pieza, o en alguno de los renglones, en el área textil, vamos a decir, sí, que es la más sensible y una de las, aparte de que estamos exportando muchos equipos médicos, competimos con países como Colombia, Uruguay, Costa Rica, donde si grabamos, yo no digo que no se grabe, lo que quiero es que se revise igual que Adozona. Si se nos va la mano, probablemente paguemos unas consecuencias de que un país como el nuestro es el principal receptor de inversión extranjera directa y que prácticamente los parques de zonas francas están llenos, ocupados, como dice Adozona. Una migración de estas empresas por tener mejores condiciones porque incentivos en esos países que también tienen incentivos, sería impactante, por no decir catastrófico, para la República, para esa parte que es una pata del sostenimiento de la economía de la República Dominicana en cuanto a generación de divisas. Ojalá que se revise el tema de zona franca porque es muy sensible en términos competitivos, igual que el caso del turismo. Sí. Se piensa eliminar los incentivos a la industria turística. Creo que una de las cosas principales de un subsidio o un incentivo es focalizarlo y ponerle término en el tiempo. Esas son de las dos características principales. Y a pesar de que el presidente dijo que el desarrollo que ha tenido el sector turístico en la República Dominicana puede ya trabajar sin este tipo de exención o incentivos por la misma fortaleza del sector, se podría focalizar para motivar que inversiones en esa área de turismo y empresas de zona franca estén focalizados en regiones como la zona fronteriza para la zona franca, por ejemplo, y también en polos turísticos por desarrollar, como es el caso de Pedernales y de Barahona. Porque decimos, bueno, ya la fortaleza del sector turístico en el este permite que estos ya puedan trabajar o caminar solos.
Entonces esos dos sectores son muy sensibles. ¿Qué me preocupa, Benito, más de la reforma, también de la reforma tributaria? Hice algunas anotaciones. Ayer me tiré prácticamente la semanal completa. Por ejemplo, se habla de la obligatoriedad de declaración jurada de asalariados y personas físicas que sobrepasen el salario de los 50,000 y pico de pesos. Hasta ahora la exención del salario estaba en 42. No se había hecho la indexación que llevaría, parece que se está haciendo ahora en la reforma, y se está llevando la exención hasta aquellos que ganan un poquito más de 50,000. De 52,000 pesos. 52,000 pesos. Eso sería una indexación. Pero resulta que con esa obligatoriedad de aquellos que son asalariados, hay que ver si se permitirán, por ejemplo, a las personas físicas declarar los gastos de comida, alquiler, gasolina, luz eléctrica, agua, todo lo que implica el usted mantenerse activo produciendo, como se hace en Estados Unidos, que la gente compra un chicle y guarda el papelito para hacer su declaración de impuestos en el año. Eso no quedó explicado en el día de ayer, aunque sí claro quedó de que los gastos por concepto de escolaridad se eliminan. O sea, ya usted no podrá cargar el pago que usted hace de la escolaridad de sus hijos en un colegio privado porque se entiende que usted tiene la capacidad ya para pagar eso. En un país donde todavía la educación oficial no presenta la calidad suficiente, y ustedes han visto todo lo que ha pasado, para que el Estado diga, no, pero yo le estoy dando una opción de calidad a usted y usted no la quiere aprovechar. Si usted quiere ir a un colegio privado, bueno, pues páguelo, pero no le voy a reconocer los gastos de la escolaridad. La otra parte es el IPI, que es uno de los que ha ocupado más tiempo de la reforma en todos los comentarios. El impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se conoce como IPI, que es un 1% del valor de la propiedad. Y una de las inquietudes que manifesté esta mañana, inclusive le hice llegar esa pregunta a Luisín Mejía Oviedo, pero no se la hizo al presidente, porque nosotros no pudimos ir a la semanal. Vi que la vio, pero no se la hizo. Era que le preguntara al señor Jochi Vicente qué iba a pasar con la disposición de que se tomó como base el precio de una vivienda de bajo costo, que anda alrededor de 5,225,000 pesos, y se baja el valor exento de los 9,400,000 y pico de pesos que hay hasta ahora. No sé si Eric pudo guardarme algo que presenté esta mañana, que es la página de la Dirección de Impuestos Internos, donde se establece a través de una regla cuál es la exención de los 9,400,000 y pico de pesos que una vivienda o propiedades en conjunto están exentas. Por ejemplo, ¿cuál es la preocupación? Una pareja hace 40 años compra un apartamento o una casa valorada probablemente en 900,000 pesos, que era una suma considerable en ese momento. Hoy esa vivienda cuesta entre 8, 9 o 10 millones de pesos. Pero resulta que ahí vive la misma pareja envejecida, la tiene como única vivienda, y si se cambia lo que está ahí en la regla, de que si esa vivienda es primaria, queda exento, no importa el valor que tenga en el mercado, pues entonces esa pareja con menos capacidad de producción va a tener que pagar de por vida el 1% sobre el excedente de la exención. Una cosa que evidentemente no es justa y que en ninguna parte del mundo se da. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted tenga varias viviendas. Por ejemplo, esta es la parte que explica lo que es el IPI. Si le damos un poquito más para arriba, no, más para abajo en ese caso,
Para el año 2024, este impuesto grava el total del patrimonio de los fideicomisos y en el caso de las personas físicas, grava el total del patrimonio superior a 9.860.649 pesos dominicanos. Inmuebles destinados a viviendas o actividades comerciales, profesionales o industriales y solares urbanos edificados o no que sobrepasen, o sea, que no sobrepasen ese valor. La exención de 9.860.649 no aplica para los fideicomisos y este monto será ajustado anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año anterior. Eso quiere decir que se genera una indexación que por la inflación el valor de la propiedad puede subir. Para el año 2024 están exentos los siguientes inmuebles que formen parte de un patrimonio inferior a 9.860.649. La vivienda, y esta es la parte, la vivienda cuyo propietario tenga 65 años de edad o más, siempre que dicha vivienda sea el único patrimonio inmobiliario del propietario. También están exentos los solares ubicados en zonas rurales dedicadas a las labores agrícolas, acogido a la ley 158, pero lo que estamos tratando es el tema de la vivienda. Hasta ahora, en esa norma, que si Eri le da un poquito para arriba, tiene el nombre, el número, en ese caso para abajo, para arriba, para arriba. Ok. Para arriba, sí. Que tiene el número, sí, está un poquito más arriba. Más arriba, sí, al inicio. No, para abajo. Al inicio está. Exacto. Ya, está bien, déjalo de ese tamaño. Es más para arriba que estamos. No, más para abajo, entonces. Bueno, ok, el número no importa, eso es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Eso es si esa vivienda es de una persona que tenga 65 años o más y si no tiene otras propiedades, porque si tiene otras propiedades, al valor de la vivienda se le suma esa propiedad, entonces hay que pagar la diferencia del valor. Antes del 24 estaba establecido que eran valorizadas las propiedades de manera diferenciada. O sea, tú podías tener 3 casas, 4 casas, 3 de alquiler, 4 o una vivienda, y se valoraba cada uno bajo el esquema individual. Esto hacía que tú no tenías exenciones en todas las viviendas. Ahora no, la norma del 24 establece que es la suma de todos los bienes que usted tenga en términos inmuebles o en términos de inmuebles, que yo lo entiendo correcto. Pero en el caso de la vivienda, de esa gente que hace 50 años o 40 o 30 años compró una vivienda por un precio y ahora por la plusvalía, la revaloración de su propiedad, sobrepasa esa cantidad. Un apartamento de 5.225.000 pesos es un apartamento, como se dice ahora, una vivienda social, sí, una vivienda de bajo costo. Entonces todos los tiros de esta reforma van a la cabeza de la clase media, porque la parte más desprotegida va a tener un subsidio de parte del gobierno, se va a aumentar la tarjeta Aliméntate con 500 pesos más, de 1.500 a 2.000, se van a ampliar los programas sociales del gobierno, pero ninguno de esos programas sociales llegan a la clase media. A largo plazo se tiene la idea de que nos vamos a beneficiar de esta reforma porque el gobierno podrá hacer una mayor inversión de gasto de capital, podrá mejorar los servicios de salud, podrá mejorar los servicios de educación, que tiene todo el dinero del mundo, podrá bajar el compromiso de la deuda, que aunque ahora es manejable, pero a largo plazo es insostenible. Una de las ventajas que tiene esta reforma tributaria es que todos estamos de acuerdo y el que tenga aunque sea un mínimo de conocimiento de economía sabe que la reforma hay que hacerla. Lo que había que ver y lo que había la aprensión era cuál era la dimensión de la reforma.
Tantos años dándole larga también a Porque que sea esto peor. debió hacerse desde el año 2010, 2012. Sí, exacto. Pero ahora el PLD sale a hablar y hasta decir que no va a participar con los escasos legisladores que tiene. Pero el PLD pudo hacer esta reforma y quizás hubiese sido menos traumática que ahora, porque se fueron acumulando elementos que obligan a que el parto hay que hacerlo ahora, el parto. Y endeudamientos creciendo también. Entonces, hoy veía a Jochi Vicente, ministro de Hacienda, decir que, bueno, la deuda se produjo en mayor cantidad por los compromisos sociales que tuvo que hacer el gobierno durante la pandemia. Por los dos programas FASE, el aumento de las tarjetas, el financiamiento del tejido productivo de la nación, el turismo que estaba cerrado, todo estaba cerrado y no había ingresos. Una parte, vamos a entender así, de ese endeudamiento, pero la realidad es que tenemos un endeudamiento que significa casi un 58, 59% del Producto Interno Bruto. Manejable todavía, pero en el tiempo no. Entonces, ¿vamos a esperar que la mujer tenga dolor de parto y una preeclampsia para hacerle el parto? No. Eso es una ventaja que tiene ahora el presidente con esta iniciativa. Otra parte que tengo por aquí, que hay que clarificar, en el caso de esta reforma, que son de las preguntas que uno se hace. Por ejemplo, el tema del anticipo. A mí me parece muy bien la iniciativa de eliminar el anticipo para la microempresa, que es la categoría más pequeña. Son emprendedores prácticamente, o empresas familiares de menos de 8 o 10 empleados, que no van a pagar el impuesto del anticipo. Las pequeñas van a pagar en base al 40% de las ganancias del año anterior y las medianas van a pagar en base a un 60%. Las tres pagaban en base a un 100%. 100%. Esto no debió seguir el anticipo, pero decíamos que quitarlo de golpe y porrazo era prácticamente imposible por mucho que se quiera, porque el Estado dejaría de recibir una cantidad de dinero que innegablemente neutralizaría el efecto de la reforma. Esa parte es buena. También está la pregunta que me la hice por aquí, si las personas físicas que tengan que pagar el IPI se les sustituirá por el impuesto sobre la renta. No está claro eso. En el caso, otra parte buena es la simplificación del régimen tributario, donde ahora mismo mucha gente no está en el régimen simplificado de tributación, que es aquel que usted hace una declaración única al año, aún siendo empresa, por la cantidad de lo que usted factura, del tipo de la naturaleza de su empresa, le permite el no tener que pagar ITEVIS todos los meses, sino hacer una única declaración. Pero ahora mismo hay una limitante en ese sentido, y es que si usted no lo solicita a la Dirección General de Impuestos Internos, no lo entran de esa categoría de régimen simplificado de tributación. Ahora con esta reforma se cambia la bola y se pone en la cancha también de la Dirección General de Impuestos Internos, porque la Dirección de Impuestos Internos ahora tendrá la facultad de tomar la iniciativa y decir: Benito Cruz tiene una tiendecita ahí de ropa, o es una persona física que factura, tiene generación de riquezas, pero por lo que él factura y por lo que declara, él puede entrar al régimen simplificado de tributación. Entonces, la Dirección de Impuestos Internos va a tener la iniciativa de llamarte a Benito o escribirle a Benito, decirle: mire, nosotros hemos determinado aquí por sus operaciones que usted puede caer en el régimen simplificado. Ya tú no tendrías que solicitarlo. Una vaina que pusieron ahí para hacerle más difícil al contribuyente, porque es un régimen que beneficia al contribuyente, pero la falta de información
de la población no ha aprovechado esa parte y se la resguardaron para la Dirección de Impuestos Internos. Ah, bueno, como Rosita Fadul. Pendejos fueron los PRDistas que aceitaron el gobierno con Balaguer, que le quitó 4 senadores, ¿verdad? Pendejo eres tú que no te ha cogido el régimen simplificado y te evita todo el problema de un contable para que te maneje el tema mensualmente. Entonces esas son cosas buenas. Ahora, la otra parte de la eliminación de las compras por debajo de $200, que eso va a impactar también a la clase media. Por eso Sí, digo señor. que todos los tiros van a la cabeza de la clase media. La carga mayor es a la clase media, que era lo que se temía, porque es la clase que paga. Pero vamos a hablar de esa eliminación de los 200, bueno, que no se elimina ciertamente de por sí. Y les voy a explicar por qué cuando regresemos después de la pausa. Por favor, quédese con nosotros, que Benito va a venir con su análisis injundioso sobre ese particular.